Muy buenos días para todos. Una vez más, primero que cualquier cosa, queremos ratificar nuestro agradecimiento a todos los participantes que se han motivado a formar parte de este ciclo virtual en investigación biomédica. Fue organizado por Acuémula Táchira con mucho esmero y con la mejor intención de promover la investigación en nuestro país y región. Así también, brindar capacitación de parte de ponentes de muy alto nivel científico, a quienes ratificamos nuestro más sincero agradecimiento por creer en esta iniciativa y en la ilusión científica e investigativa de cada uno de nuestros participantes. El día de hoy tenemos el agrado y el honor de poder introducir ante ustedes al doctor Óscar Quintana Bustamante, quien es investigador postdoctoral de la División de Terapias Innovadoras del Sistema Hematopoyético del CIEMAT. Su carrera científica está centrada en el desarrollo de terapias innovadoras para el tratamiento de diversas enfermedades. Realiza su trabajo de tesis doctoral dirigida por el doctor José Carlos Segovia sobre la plasticidad celular de células madre hematopoyéticas, estudiando la capacidad de dichas células para reprogramarse a hepatocitos en un modelo de cirrosis crónica, describiéndose que el principal mecanismo por el que las células madre hematopoyéticas contribuyen a la regeneración hepática es mediante la fusión celular entre células hematopoyéticas y hepatocitos, consiguiéndose incrementar el proceso de reprogramación in vitro mediante la administración de factores de crecimiento hematopoyéticos. En esta misma línea de investigación, se estudiaron en detalle los mecanismos moleculares que rigen la reprogramación de células hematopoyéticas a hepatocitos funcionales mediante fusión celular in vivo. En el año 2006, inicia contratado como investigador postdoctoral en el laboratorio de la doctora Dominique Bonnet del Cancer Research UK. Durante este periodo, estudia el papel de distintas mutaciones de gen CEBPA específicas de pacientes en desarrollo de leucemia mieloide aguda. Se determinó que la mutación de distintos dominios de CEBPA contribuyen de forma distinta al desarrollo leucémico, consiguiendo reproducir en células madre hematopoyéticas sanas, modificadas con lentivirus que expresan las distintas mutaciones de CEBPA. Las características observadas en los pacientes con leucemia mieloide aguda, en donde CEBPA está mutado. En la actualidad, su línea de trabajo principal es el desarrollo de tratamiento de deficiencia en piruvato quinasa, mediante la terapia génica lentiviral o mediante edición génica. Se ha abordado la corrección de deficiencia de piruvato quinasa mediante la reprogramación de células de pacientes piruvato quinasa con deficiencia de piruvato quinasa, generándose células madre pluripotentes inducidas. Las células madre pluripotentes inducidas, derivadas de pacientes con deficiencia de piruvato quinasa, se corrigieron mediante la edición génica mediada por nucleasas, restaurándose en células eritroides derivadas de células pluripotentes editadas genéticamente la funcionalidad de RPK. Actualmente sus esfuerzos están orientados a la edición génica de células madre hematopoyéticas mediante el empleo de distintos sistemas de edición génica, tanto para la corrección de la deficiencia de piruvato quinasa, como de la anemia diseritropoyética congénita tipo 2. Está trabajando en la aplicación de distintos estrógenos para potenciar la actividad de las células madre hematopoyéticas durante la recuperación de la homeostasis del sistema. Adicionalmente, está implicado en el mediante un vector lentiviral. Sin más que hacer referencia, reiterando una vez más nuestro agradecimiento con el doctor Quintana por estar acompañándonos y que con muy buena voluntad ha aceptado nuestra invitación, a la Fundación Singularidad de Venezuela y al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT de España, por su valiosa disposición y tiempo en hacer posible esta actividad. Démosle la bienvenida al doctor Óscar Quintana Bustamante. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer vuestra invitación y sobre todo a Néstor Meza por haber contactado conmigo y hacerme partícipe de esta buena iniciativa que habéis elaborado. Ahora sí, os voy a compartir la pantalla para empezar mi exposición de mi charla.
Pues muy bien. Yo os voy a contar la historia que estamos utilizando para desarrollar un protocolo de terapia génica basada en edición génica para corregir la deficiencia en piruvato quinasa. Desde el momento que nos planteamos esto como objetivo hasta los resultados que estamos obteniendo en los últimos meses. Pues bien, la deficiencia en piruvato quinasa surge por diversas mutaciones en el gen codificado, por PKLR. Este gen codifica por dos isoformas que se expresan en distintos tejidos. LPK, que codifica por la piruvato quinasa específica de hígado, L es de liver, y la RPK, que es la piruvato quinasa específicamente expresada en los glóbulos rojos, en red blood cells. Pues bien, la piruvato quinasa, como ya sabéis, codifica el último paso de la glicolisis, siendo la principal aporte energético de los glóbulos rojos, que al carecer de mitocondria, su producción energética se basa exclusivamente en la glicolisis. Se han descrito más de 200 mutaciones en pacientes deficientes en piruvato quinasa, que reducen la actividad de esta enzima, reduciéndose la glicolisis y, por tanto, se genera una menor cantidad de ATP, produciendo un déficit energético que causa la hemólisis de los glóbulos rojos de los pacientes. Pues bien, los signos clínicos se manifiestan cuando la actividad de esta enzima, de la RPK, están por debajo del 25%. Y hasta la fecha, los únicos tratamientos eficaces para los pacientes deficientes en piruvato quinasa se basan en transfusiones periódicas, transfusiones sanguíneas periódicas, en esplenectomía y en quelación de hierro. Y se ha descrito que la única cura definitiva para esta enfermedad es el trasplante de médula ósea de donantes de células madre hematopoyéticas provenientes de donantes compatibles sanos. Por ello, desde hace muchos años pensamos en el laboratorio que la combinación de terapia celular y terapia génica de progenitores hematopoyéticos es una herramienta terapéutica eficaz para corregir esta patología. En esta aproximación, lo que se plantea es la purificación de los progenitores hematopoyéticos de los pacientes deficientes en piruvato quinasa, su corrección genética por distintos sistemas y su posterior reinfusión en el paciente. Con lo que la hematopoiesis de estos pacientes estaría corrigiéndose su problema en los glóbulos rojos. Pues bien, ¿cuál es el principio de la terapia génica de enfermedades hematopoyéticas hereditarias? Pues bien, en el sistema hematopoyético existe una pequeña población de células, las células madre hematopoyéticas, que son las encargadas a través de distintas divisiones celulares y pasos de diferenciación de generar todas las células sanguíneas presentes en el organismo, en el individuo. Pues bien, cuando se utiliza una aproximación de terapia génica, introduciéndose una copia, un gen terapéutico en una célula madre, todas las células sanguíneas derivadas de ellas portarán también ese gen terapéutico, corrigiéndose en la enfermedad, en el linaje que sea preciso. Hasta la fecha se han utilizado distintos vectores de terapia génica, principalmente basados en retrovirus. Como los vectores, inicialmente se utilizaron los vectores gamma retrovirales y actualmente se están utilizando los vectores lentivirales autoinactivantes. Están dando muy buenos resultados para la corrección de distintas enfermedades del sistema hematopoyético. De hecho, en el laboratorio, hace ya unos cuantos años, desarrollamos un vector lentiviral para corregir la deficiencia en piruvato quinasa, que introducía en las células progenitoras hematopoyéticas una copia sana del gen RPK mutado en los pacientes. Actualmente se ha comenzado un protocolo clínico y en los próximos meses esperemos ver los resultados de este ensayo clínico de terapia génica basada en vectores lentivirales. Pero ahora yo os voy a hablar de la aproximación de terapia génica para corregir la deficiencia en piruvato quinasa basada en vectores
en vectores lentivirales, sino la aproximación terapéutica que estamos desarrollando en el laboratorio basados en edición génica. Pues bien, la edición génica es la mejor forma y más eficaz para realizar cambios precisos en el genoma de las células vivas. Mediante la edición génica somos capaces de insertar fragmentos de DNA, de eliminar o de reemplazar partes del genoma en las células vivas. Y esto es posible gracias al empleo de nucleasas o tijeras moleculares. Las más famosas nucleasas que se han utilizado para edición génica son las meganucleasas, thin finger nucleasas, talent nucleasas, o en los últimos años ha cobrado notoriedad el sistema CRISPR. Yo me voy a centrar, os voy a describir lo que hemos empleado en el laboratorio, que son las talent nucleasas y el sistema CRISPR. Pensando en abordar una estrategia para poder corregir la mayor parte de los pacientes deficientes en piruvato quinasa, nos planteamos en un inicio desarrollar una estrategia de inoquín, es decir, utilizando nucleasas específicas, en nuestro caso talent nucleasas, para producir una doble rotura dentro del segundo intrón del gen PKLR, con el objetivo de favorecer el reclutamiento de la maquinaria de reparación del DNA y la recombinación homóloga de una matriz terapéutica, para así introducir en el genoma del gen una copia terapéutica en su versión codon optimize de RPK, con un gen de selección. Y así poder conseguir la transcripción de un transcrito quimérico entre los dos primeros exones endógenos y el cDNA parcial que hemos introducido en el sitio de corte dirigido por la nucleasa. Cuando empezamos este proyecto, el planteamiento lógico sería, en un contexto clínico, la purificación de las células progenitoras hematopoyéticas de los pacientes deficientes en piruvato quinasa, su corrección mediante el protocolo de edición génica para luego ser reinfundidas en los pacientes. Pero vimos que con la tecnología que existía al inicio de este proyecto, esto era imposible, ya que los protocolos que existían hasta la fecha de edición génica requerían periodos de cultivo celular durante largos periodos de tiempo, lo que lo hacían incompatible con la manipulación de células madre hematopoyéticas, que en cultivo no se pueden mantener mucho tiempo, al perderse sus propiedades. Pues justamente en el año 2006, el doctor Shinji Yamanaka describió la tecnología de reprogramación celular, por la que cualquier célula adulta, mediante la introducción de 4 genes de reprogramación, se podría rediferenciar a una célula en un estadio muy similar a la célula madre embrional, que presenta capacidad de expandirse ilimitadamente y capacidad de diferenciarse a todos los tejidos presentes de un organismo adulto. Nosotros vimos la posibilidad de utilizar esta tecnología en combinación con la edición génica para poder, por un lado, expandir células derivadas de pacientes deficientes en piruvato quinasa, corregirlas con edición génica para su posterior diferenciación a células hematopoyéticas. Así que lo primero que hicimos en el laboratorio fue instaurar la tecnología de reprogramación celular. Como las células con las que estábamos más habituados eran los progenitores hematopoyéticos, caracterizados por su expresión del marcador de superficie CD34, pues empezamos a trabajar con este tipo de células. Con lo que hicimos fue infectar progenitores hematopoyéticos humanos con un lentivirus que expresaban los 4 genes descritos por Yamanaka, que eran capaces de reprogramar células a un estadio embrional, como son OT4, KLF4, SOC2 o CMYC. Después de unos días en cultivo en condiciones de células hematopoyéticas, se transferían a condiciones de cultivo más propias de células madre embrionarias. Lo que observamos es que, si veis aquí, las células redondas, que es una característica de las células hematopoyéticas, cuando se ponían sobre una capa de feeder, que es necesario para el crecimiento de células madre embrionarias, empezaron a aparecer clústeres de células adheridas al feeder, a la capa de fibroblastos
que sustentaban el crecimiento de células madre embrionarias. Estos clústeres de células fueron creciendo hasta adquirir la típica morfología de lágrima que presentan las colonias de células madre embrionarias. Estas células reprogramadas, derivadas de progenitores hematopoyéticos, eran positivas para fosfatasa alcalina, que es un marcador específico de células madre embrionarias. También expresaban en su superficie distintos marcadores embrionarios, como TRA160 o TRA181. Y mediante análisis de QRT-PCR comprobamos que se habían activado la expresión de distintos genes de células madre embrionarias, como NANOC, OCT4 endógeno, SOC2 endógeno, REX1, indicando que se estaba produciendo una reprogramación de progenitor, desde el progenitor hematopoyético a un perfil más de célula madre embrionaria. Estas células reprogramadas eran capaces de formar cuerpos embrionarios. Y sorprendentemente, en algunas ocasiones, espontáneamente, estos cuerpos embrionarios empezaban a nacer. Es decir, lo sorprendente de este proceso de reprogramación celular era que, partiendo de progenitores hematopoyéticos con capacidad exclusiva de generar células sanguíneas, éramos capaces de generar células pluripotentes con capacidad de generar tejido contráctil. Estábamos siendo capaces de reprogramar células, de intercambiar la identidad de tejido de unas células hacia otras. Pues bien, una vez que ya habíamos adquirido en el laboratorio la tecnología de reprogramación celular, el esquema de trabajo para corregir la deficiencia en piruvato quinasa se modificó ligeramente. Ahora tendríamos que purificar células de paciente, células adultas de paciente, reprogramarlas a células pluripotentes inducidas y ser ya en estas células pluripotentes inducidas en donde realizaríamos el protocolo de edición génica. Una vez editadas las IPS, debido a las características de crecimiento ilimitado de estas células pluripotentes, podríamos seleccionar y clonar los clones con una corrección fidedigna de la deficiencia en piruvato quinasa, para luego diferenciarlos a células progenitoras hematopoyéticas o a células eritroides y servir para tratar la deficiencia de los pacientes. Como fuente de células derivadas de pacientes decidimos utilizar células mononucleares de sangre periférica, ya que a estos pacientes se les realiza periódicamente análisis de sangre para controlar sus niveles de hemoglobina y de anemia. Así que los remanentes de los análisis que realizaban estos pacientes los pusimos en condiciones de cultivo, unas condiciones especiales para no favorecer el crecimiento de linfocitos, ni linfocitos T ni linfocitos B, ya que tenían ya reordenamientos genómicos, y favorecer solo la proliferación de progenitores hematopoyéticos y células mieloides. Y así favorecer la infección con vectores que llevaban los genes de reprogramación. En este caso utilizamos vectores no integrativos para hacer más seguro nuestra aproximación terapéutica. Con estas condiciones de cultivo, como podéis ver aquí, células que habían sido infectadas con un vector que llevaba una proteína verde fluorescente, mayoritariamente conseguíamos infectar células progenitores hematopoyéticos CD34 positivas o células mieloides. Y infectábamos un número muy reducido de linfocitos T o de linfocitos B. Con estas condiciones de cultivo pudimos generar líneas de pluripotentes inducidas de 3 pacientes deficientes en piruvato quinasa distintos y de un donante sano. Aislamos distinto número de clones. Y esta es la morfología que presentaban. Estos clones formaban, como ya os he indicado anteriormente, formaban el típico clúster celular característico de células madre embrionarias que expresaban marcadores embrionarios como son OCT4 o SSA4. Y cuando se trasplantaban subcutáneamente en ratones inmunodeficientes, estas líneas de IPS eran capaces de generar
espontáneamente teratomas, en los que se podrían distinguir en las 3 capas embrionarias, como es el endodermo, el ectodermo, el mesodermo, indicando que la pluripotencia de estas líneas que habíamos generado a partir de sangre periférica de los pacientes. Pues bien, una vez que habíamos generado líneas pluripotentes inducidas derivadas de pacientes, realizamos la estrategia de corrección mediante edición génica que habíamos planteado. Para recordaros, con una nucleasa, una TALEN específica para el segundo intrón del gen, inducíamos una doble rotura que favorecía la integración de un casete terapéutico. Este casete terapéutico tenía el cDNA parcial desde el exón 3 al exón 11 de la versión codon-optimized de RPK, junto a un adaptador de splicing para favorecer su transcripción, y un cassette de selección a puromicina para ayudarnos a seleccionar las células que habían sufrido la recombinación homóloga. Así que una vez que se hubiera producido la recombinación homóloga, se pondrían estas células en cultivo en presencia de puromicina y se seleccionarían exclusivamente los eventos en donde el cassette terapéutico se había integrado en el genoma de las células. Y una vez diferenciadas a células eritroides, se produciría la transcripción de RPK a partir de los 2 exones endógenos del gen y el cDNA parcial terapéutico que hemos introducido por recombinación homóloga. Pues bien, como ya os he dicho, las líneas derivadas de pacientes, las líneas pluripotentes derivadas de pacientes, fueron electroporadas con las 2 subunidades de TALEN como DNA plasmídico y el vector terapéutico también como DNA plasmídico. Los pocos eventos, las pocas IPS en donde se hubiera producido una recombinación homóloga se seleccionaron con puromicina y se expandieron. Se aislaron distintos clones después del proceso de edición y selección con drogas y se verificó mediante PCR la preintegración específica del cassette terapéutico dentro del genoma, utilizando primers que reconocen el genoma endógeno y primers que reconocen el cassette exógeno que hemos introducido. Como podéis ver aquí en este gen, gran parte de los clones después del proceso de edición y selección presentaban la banda esperada, la banda característica de haberse producido la integración específica en el sitio. De los 2 tipos de líneas de IPS generadas de 2 pacientes distintos, pudimos aislar distintos clones resistentes a puromicina. 13 en el caso del paciente 2 y 40 clones resistentes a puromicina en el caso del paciente 3. Y el porcentaje de estos clones resistentes a puromicina que estaban editados correctamente eran mayor al 75%. Es un porcentaje muy alto, pero si consideramos el número inicial de células pluripotentes inducidas que se electroporaron con las herramientas de edición génica y el resultado final de clones editados, podemos decir que la eficiencia es menos de 3 células editadas por cada 100.000 células iniciales, o sea, una eficiencia baja. En estas líneas eritroides derivadas de pacientes dependientes en piruvato quinasa, después de ser editadas y seleccionadas, se diferenciaron a células eritroides. Aquí podéis ver el fenotipo característico de las diferenciaciones eritroides atendiendo a la expresión de los marcadores eritroides CD71 y glicoforina A. Aquí el primer gráfico representa el marcaje característico de células mononucleadas de cordón umbilical de un donante sano, en el que se ve claramente una población doble positiva, 71 glicoforina positiva, y una población más madura de eritrocitos más maduros positivas exclusivamente para glicoforina. Pues bien, los resultados de la diferenciación de células pluripotentes inducidas de donantes sanos o de pacientes deficientes en piruvato quinasa sin editar o de pacientes deficientes en piruvato quinasa después de la edición no marcaron diferencias en el fenotipo de las poblaciones eritroides obtenidas. Vimos que se seguía que estas células eritroides derivadas de IPS expresaban RPK wild type
tanto en las células derivadas de donantes sanos como en las células derivadas de pacientes sin editar, como en las células derivadas de pacientes después de la edición. Y lo que era más sorprendente, mediante una RT-PCR específica para detectar el transcrito quimérico, es decir, un primer reconocería el segundo exón endógeno del gen y otro primer reconocería el cDNA parcial que hemos introducido por recombinación homóloga, observamos la banda específica del transcrito quimérico que deseábamos producir. Que se secuenció y pudimos ver que su secuencia era la esperada, producto de la fusión del segundo exón endógeno y el cDNA introducido por recombinación homóloga. Asimismo, comprobamos a nivel de Western blot que se expresaba la proteína RPK en estas células eritroides derivadas de pacientes deficientes en piruvato-kinasa después de la edición. Aquí podéis ver que la banda se desplaza, un tamaño de banda es un poquito superior, debido a que en el cDNA que introdujimos también añadimos una cola flag, con lo que aumentaba el tamaño de la proteína y también se podía distinguir con un anticuerpo específico contra flag. Por lo tanto, lo que estamos visualizando era proteína derivada de la edición génica. Como ya os he dicho al inicio de mi charla, los pacientes deficientes en piruvato kinasa tienen problemas en el último paso de la glicolisis, que es el catalizado por RPK. Así que, mediante análisis de metabolómica, realizamos el estudio de la glicolisis en las células eritroides derivadas de pacientes antes y después de la edición génica. Como podéis ver aquí, las líneas blancas señalan los niveles de 3-fosfoácido glicérico, o sea, este un paso previo al paso catalizado por RPK. Podéis comprobar que en los pacientes sanos, en células sanas, el nivel de este metabolito es mucho menor que en los pacientes deficientes en piruvato kinasa, la barra negra, indicando que hay un problema en este último paso, el catalizado por RPK, y se produce la acumulación de los sustratos del ciclo de la glicolisis. En cambio, una vez realizada la edición génica, la línea gris, esta acumulación esta retención de sustratos se ve disminuida, indicándonos que la glicolisis está empezando a fluir. De una forma similar, cuando se cuantificó la presencia de ácido pirúvico, observamos que los pacientes de las células eritroides derivadas de pacientes deficientes en piruvato kinasa tenían menos piruvato, menos producto de la reacción catalizada por RPK que los donantes sanos. Y cuando producíamos la edición génica, después de la edición génica, ese contenido en piruvato se aumentaba, indicando que se estaba produciendo producto del paso catalizado por el RPK. Y lo que era más interesante, la línea gris clara marca células, nos indican el nivel de piruvato de células de pacientes deficientes en piruvato kinasa que habían sido recombinadas en los dos alelos. Y como podéis ver, el nivel de ácido pirúvico presente en estas células eritroides con la recombinación homóloga en los dos alelos era similar al observado de células eritroides de donantes sanos. También el contenido de ATP después de la edición génica se corregía. En las células eritroides derivadas de pacientes tenían un menor contenido de ATP que las de las células de eritroides derivadas de donantes sanos, y después de la edición génica, estas células eritroides derivadas de los pacientes deficientes en piruvato kinasa aumentaban su contenido de ATP. Y en las líneas que habían sido editadas en los dos alelos, el contenido de ATP era similar al contenido de ATP de células eritroides derivadas de donantes sanos. Esto nos estaba indicando que nuestra estrategia de reprogramación celular junto a edición estaba siendo eficaz para corregir el fenotipo de la deficiencia en piruvato kinasa a nivel celular. El problema que nos planteamos es que cuando conseguimos corregir mediante edición génica células eritroides derivadas de células pluripotentes inducidas,
vimos que no existía ningún protocolo eficaz para generar progenitores hematopoyéticos a partir de células pluripotentes inducidas. Por lo tanto, el último paso de nuestra estrategia, que sería la diferenciación hematopoyética, sería imposible de realizar. Así que volvimos a plantearnos la estrategia inicial. Ahora que teníamos un sistema muy eficaz para corregir células de pacientes deficientes en piruvatoquinasa mediante edición génica, quisimos ver si éramos capaces ahora de corregir directamente los progenitores hematopoyéticos. Pues bien, utilizando una estrategia similar a la que os he contado, a la que os he comentado con células pluripotentes inducidas, utilizando progenitores hematopoyéticos, los electroporamos con las herramientas de edición génica como DNA plasmídico. Y una vez electroporadas, se expandían y se seleccionaban para enriquecer en las células que habían sufrido recombinación homóloga. Y se analizaba su potencial de generar colonias hematopoyéticas, que es un ensayo típico para cuantificar el contenido de progenitores hematopoyéticos de una muestra. Así, por ejemplo, en el caso de que no seleccionásemos con puromicina las células, observábamos una ligera disminución en el contenido de progenitores hematopoyéticos de las células que habían sido electroporadas con la maquinaria de edición génica, es decir, con las TALEN y con la matriz terapéutica, indicando que la electroporación de las herramientas de edición génica como DNA era tóxico para estas células. Pero en el caso de efectuarse la selección con puromicina, solo las células que habían sido electroporadas con la matriz terapéutica junto a la TALEN eran capaces de generar progenitores hematopoyéticos, eran capaces de generar colonias hematopoyéticas, tanto mieloides como eritroides, indicando que las únicas que estas células habían incorporado el cassette de resistencia a puromicina. Se purificaron individualmente estas colonias y se purificó su DNA para, mediante una estrategia de nested PCR, de PCRs anidadas, identificar si se había producido la recombinación homóloga específica en el sitio. Comprobamos que la gran mayoría de las colonias hematopoyéticas derivadas de los progenitores hematopoyéticos resistentes a puromicina presentaban la banda específica correspondiente a la integración esperada, que se secuenció y vimos que esta integración era fidedigna en varias de estas colonias. Es decir, el sistema de edición génica que había funcionado con células pluripotentes inducidas también estaba funcionando en progenitores hematopoyéticos. Cuantificamos en la frecuencia de recombinación homóloga en varios experimentos y observamos que alrededor del 75% de las colonias resistentes a puromicina presentaban la integración específica, estaban correctamente recombinadas. Pero al igual que en el caso de las células pluripotentes inducidas, si consideramos el número total de las células que electroporábamos al inicio y el número de colonias que conseguíamos con una recombinación homóloga adecuada, veíamos que menos de 6 progenitores hematopoyéticos de cada 10.000 progenitores hematopoyéticos al inicio habían sido editados. O sea, estábamos teniendo una eficiencia muy escasa. Aunque era factible, la eficacia de nuestra aproximación de edición génica en progenitores hematopoyéticos estaba muy lejos de su posible aplicación clínica. Para comprobar que éramos capaces no solo de editar la población general de progenitores hematopoyéticos, sino también la población de células madre hematopoyéticas, que es la necesaria para ser trasplantada en los pacientes de un protocolo de terapia génica, pues realizamos el protocolo de nucleofección con las herramientas de edición génica y posterior selección con puromicina, y se trasplantó en ratones inmunodeficientes subletalmente irradiados, con la idea de generar ratones quiméricos, es decir,
ratones cuyo sistema hematopoyético tenía presencia de células, de un porcentaje importante de células sanguíneas humanas, de origen humano, debido al trasplante de progenitores hematopoyéticos que realizamos. Pues bien, mediante citometría de flujo, 4 meses después de realizarse el trasplante en estos ratones de las células editadas, vimos que los progenitores hematopoyéticos que habían sido editados con las herramientas de edición génica como DNA presentaban una pequeña población de células humanas, de menos del 0,05%. Pero en cambio, cuando esas herramientas de edición génica, cuando las nucleasas se eran introducidas como RNA generado por transcripción in vitro, vimos que el porcentaje de hematopoiesis humana en la médula ósea de estos ratones era significativamente mayor e incluso éramos capaces de detectar progenitores hematopoyéticos. Intentamos identificar eventos de edición génica en estas poblaciones hematopoyéticas humanas, pero fuimos incapaces, por lo que purificamos por sorting celular, purificamos la población de progenitores hematopoyéticos humanos y lo volvimos a realizar una selección de puromicina para enriquecer aún más los eventos editados, las células editadas. Aislamos distintas colonias resistentes a puromicinas y de varias colonias solo pudimos detectar una de 27 con la banda específica de recombinación homóloga. Por lo tanto, éramos capaces de conseguir editar células madre hematopoyéticas, pero estábamos muy lejos de su aplicación clínica. Así que tuvimos que pensar en cuáles eran los siguientes pasos, las siguientes aproximaciones para intentar mejorar nuestro protocolo de terapia génica. Pues bien, básicamente nuestra estrategia de edición génica en progenitores hematopoyéticos se basaba en con una población inicial de progenitores hematopoyéticos en los que se introducía por nucleoinfección las herramientas de edición génica y estas células, después del protocolo de edición, se expandían o se seleccionaban. Y una vez que se seleccionaban las células editadas, se hacían los ensayos funcionales. Ensayos como análisis del contenido de progenitores hematopoyéticos, TPU, o el trasplante en ratones inmunodeficientes NSGs. Dividimos las distintas etapas en varios puntos. Por ejemplo, el primer punto en los que tendríamos que optimizar serían las herramientas de edición génica. Intentamos buscar el mejor formato y la mejor forma de introducir estas herramientas de edición génica para conseguir una buena entrada de ellas en las células madre hematopoyéticas, una alta eficacia y una baja toxicidad. Por suerte, el sistema CRISPR-Cas9 estaba allí para ayudarnos. También podíamos intentar optimizar las condiciones de cultivo, de selección, de manipulación de las células madre hematopoyéticas. O bien podríamos pensar en nuevas aproximaciones más adecuadas para la manipulación de células de progenitores hematopoyéticos. Así, pensando, os voy a describir lo que hemos dedicado más tiempo. Entre las nuevas aproximaciones más adecuadas para la edición de progenitores hematopoyéticos nos centramos en dos. Una es en el desarrollo de herramientas específicas para corregir mutaciones, específicamente mutaciones, y una aproximación similar a la estrategia que os acabo de comentar para corregir todas las mutaciones presentes en los distintos pacientes deficientes en piruvato-quinasa. Pues bien, en primer lugar, para diseñar herramientas de edición génica que nos permitan corregir las mutaciones específicas de cada paciente, nos basamos en el sistema CRISPR-Cas9 y en la matriz de terapéutica como un oligonucleótido de cadena sencilla. La idea es introducir las herramientas de edición génica, el sistema CRISPR-Cas9 como ribonucleoproteína, que es la asociación del guide sintético, del single guide sintético, con la Cas9 como proteína. Esta asociación, este complejo de ribonucleoproteínas se hace de una forma in vitro
y se introduce por nucleofilación en las células, junto a un nucleótido de cadena sencilla, con el objetivo de producirse la recombinación homóloga de la mutación e introducir la copia sana, corregir la mutación puntual detectada en los pacientes. Y así volver a restaurar la funcionalidad del gen. Pues bien, para diseñar herramientas personalizadas para corregir mutaciones específicas de mutaciones, teníamos dos elementos: el single guide RNA del sistema CRISPR-Cas9 y el oligonucleótido como matriz terapéutica. Si estáis familiarizados con el sistema CRISPR-Cas9, conoceréis igual que existen numerosas páginas web que permiten un diseño fácil de estas herramientas. Yo aquí os pongo algunas de las que hemos utilizado. Podéis acceder y son muy fáciles de manejar si queréis jugar con ellas. Para diseñar sistema CRISPR para producir dobles roturas en la parte del genoma de interés. Pues a ver, lo que estábamos buscando era single guide RNA que nos diera una eficacia alta en el sitio de interés y que tuviera poco efectos off-target. Quiere decir que produjera dobles roturas específicamente en el sitio de interés, pero sin alterar ninguna otra parte del genoma, y que fueran específicos de la mutación. Es decir, en un paciente bialélico, que pudiéramos producir la doble rotura específicamente en el alelo mutado y no en el alelo sin la mutación. En cuanto al oligonucleótido, lo que queríamos era que fuera capaz de corregir la mutación restaurando la secuencia de aminoácidos wild type, aunque la secuencia de nucleótidos fuera distinta. Que a la vez que restaurase la mutación, eliminase la secuencia que era reconocida por el single guide RNA para prevenir que volviera a cortar una vez que se hubiera producido el proceso de recombinación homóloga. Nosotros optamos por oligonucleótidos simétricos alrededor del sitio de corte, con 40 nucleótidos alrededor a ambos lados del sitio de corte. Para que lo veáis más claro, generamos una línea de células linfocíticas inmortalizada de un paciente que presentaba dos mutaciones, uno en el exón 3 del gen PKLR y otro en el exón 8. Así, en el caso del exón 3, aquí podéis ver dónde está señalada la flecha, dónde está la mutación causante de la enfermedad en este paciente, que es el cambio de una C por una T. Y junto a que está en el exón 3. Y cerca de esta mutación, en el intrón ya, aparece un polimorfismo, que es el cambio de una G por una T. Pues bien, encontramos dos guide RNAs capaces que reconocían específicamente la secuencia presente en la mutación y que no reconocerían la secuencia de wild type. Estos son los que hemos llamado el guide 1 y el guide 2. Y estos son los sitios de reconocimiento de cada uno de los guide. Los dos reconocerían el lugar donde se ha producido, donde el paciente presenta la mutación. El guide 1, la doble rotura, la produciría justamente donde se encuentra la mutación del paciente. Por el contrario, el guide 2 produciría la doble rotura en el genoma lejos del lugar donde está la mutación en el paciente. Este es el oligonucleótido que diseñamos para corregir la mutación, es decir, para restaurar la secuencia de aminoácidos, aunque cambiásemos estas bases alrededor del sitio de corte, alrededor de la mutación, con el objetivo de poder identificar los alelos mutados de los alelos wild type, de los alelos editados. Pero los alelos editados codifican por la misma secuencia de aminoácidos que codifican los alelos wild type. Pues bien, nos planteamos si con estas herramientas personalizadas éramos capaces de producir edición génica y corregir esta mutación. Lo que hicimos fue electroporar las líneas linfoides inmortalizadas de este paciente y realizamos análisis de Next Generation Sequencing y de secuenciación sanguínea. Aquí podéis ver cómo aparece la secuencia del alelo wild type, que aparece una C en lugar de una T, y del alelo mutado,
donde se ve claramente la presencia de la T y del polimorfismo, la presencia de la mutación y del polimorfismo en el mismo alelo. Pues bien, por NGS pudimos ver que estas dos especies eran las mayoritarias con un porcentaje similar y muy alto, cercano al 50%, pero en una menor proporción existían mezclas de ambas especies, es decir, la parte wild type con la secuencia, con la presencia del polimorfismo, o al revés, la presencia de un alelo mutado sin polimorfismo. No sabemos a qué se puede deber. Puede ser que se hayan producido distintas recombinaciones homólogas entre los dos alelos, el alelo wild type y el alelo mutado, que generen esta pequeña proporción de especies. Pues bien, una vez electroporadas las células con los dos single guide RNA, lo que pudimos ver es analizar el porcentaje de corte, entendiéndose como el porcentaje de inserciones y deleciones que habían ocurrido alrededor del sitio de corte de cada una de las guides. Así, por ejemplo, cuando utilizamos el single guide 1, vimos que el alelo que no presentaba el polimorfismo, es decir, el alelo que mayoritariamente no estaba mutado, el porcentaje de corte era muy bajo. En cambio, el alelo que presentaba el polimorfismo, es decir, el alelo que estaba mutado, presentaba un porcentaje de corte muchísimo mayor. Es decir, el single guide RNA tenía una especificidad muy alta, de más de 30 veces era capaz de producir corte en el alelo mutado respecto al alelo wild type. En cambio, el single guide 2, que para que recordéis, su sitio de corte estaba lejos de donde estaba la mutación, presentaban unas frecuencias de corte tanto del alelo mutado sin polimorfismo como del alelo mutado con el polimorfismo muy similares. Es decir, este single guide 2 no presentaba ninguna especificidad hacia el alelo mutado. Las células, cuando se le electroporaban las células de paciente con el single guide 1 y el oligonucleótido que habíamos diseñado para la corrección mediante Sanger, pudimos detectar la secuencia del alelo wild type, secuencia del alelo mutado, y en ocasiones observábamos clones que presentaban la modificación que habíamos introducido alrededor del sitio de corte en el oligonucleótidos y a la vez presentaban el polimorfismo, indicando que se había producido la recombinación homóloga entre el alelo mutado por presentar el polimorfismo, entre el alelo mutado y parte del oligonucleótido, al haberse introducido estas tres nucleótidos que no estaban presentes ni en el alelo wild type ni en el alelo mutado, y sí estaba presente en el oligonucleótido que habíamos introducido en las células. Cuando cuantificamos por Next Generation Sequencing, vimos, aquí si os fijáis en los números azules, vimos que la frecuencia de recombinación homóloga del alelo con polimorfismo, es decir, del alelo mutado, era de 2,5% respecto a todas las especies. Es decir, con estas herramientas personalizadas éramos capaces de corregir el 2,5% de los alelos presentes en esta población celular. Si recordáis las bajas eficacias que estábamos obteniendo al inicio, estábamos hablando de menos del 5%, de 5 células por cada 10.000, ahora ya somos capaces de corregir el 2,5% de las células mediante estas herramientas de edición génica personalizada. Aun con todo, estamos aún lejos de su utilización en la clínica. Por lo que también desarrollamos una última aproximación que os voy a contar aquí. Es una aproximación también basada en una estrategia de knock-in y que desarrolló el grupo de Matthew Porteous en la Universidad de Stanford, con el que estamos colaborando. Como ya os he dicho al inicio, casi todas las mutaciones presentes en los pacientes se están descritas a lo largo del gen, por lo que si desarrollamos una estrategia de knock-in al inicio de la transcripción cercanos al ATG inicial, podríamos corregir casi todos los pacientes que presentan deficiencias en piruvatoquinasa. Pues bien, el grupo de Matthew Porteous describió que la electroporación de progenitores hematopoyéticos con ribonucleoproteínas
que específicamente provocan dobles roturas cercanos al sitio del inicio de la transcripción de los genes, y la infección con un vector ADN asociado, que es nuestra plataforma para introducir la matriz terapéutica, en este caso simplemente es los brazos de homología para favorecer la recombinación homóloga, en azul, con un cassette con el cDNA versión codon optimized de RPK. Se favorecía la integración específica de este cassette terapéutico, de este cDNA terapéutico, en el inicio de transcripción del gen. Con lo que el gen se mantendría la regulación específica del gen, es decir, una regulación específica, permitiendo la expresión de este gen terapéutico específicamente en las células eritroides. Diseñamos distintos guides dirigidos hacia el inicio de la transcripción del gen y comprobamos la eficacia de cada uno de ellos mediante el uso de ribonucleoproteínas en progenitores hematopoyéticos. Aquí este tipo de análisis es un análisis TIDE que se basa en una secuenciación Sanger. Podéis ver que el guide al que llamamos SG1 fue el más eficaz para provocar dobles roturas en el inicio de la transcripción del gen, con respecto a los otros guides que probamos. Así que este fue el guide que utilizamos en los ensayos posteriores. Una vez que habíamos identificado el mejor guide, desarrollamos las herramientas de edición génica. Si nuestro guide provocaba una doble rotura en este sitio, pues los brazos de homología que diseñamos tendrían que estar a la izquierda y a la derecha del sitio donde se ha generado la doble rotura. Por un lado, diseñamos un gen reportero, un donador reportero para, por un lado, introducir un cassette de expresión constitutiva de una proteína verde fluorescente que nos ayudase a ver la eficacia, la frecuencia de edición en nuestras células. Y un donador terapéutico que, en lugar de tener un cassette de expresión, tendría nuestro cDNA terapéutico entre los dos brazos de homología, integrándose de esta forma al inicio de la transcripción del gen. Pues bien, de una forma similar a lo que ya os he contado anteriormente, progenitores hematopoyéticos derivados de cordón umbilical de donantes sanos fueron electroporados con el complejo de ribonucleoproteína y el single guide 1, y posteriormente fueron infectados con el vector AV6 que llevaba o el gen reportero o el donador terapéutico. Y realizamos, en este caso no realizamos ninguna selección, ya que no teníamos ningún gen de selección. Realizamos, después de un cultivo de 4 días, distintos análisis de citometría o ensayos clonogénicos y trasplantes en ratones NSGs. Pues bien, en las células que habían sido editadas con el gen reportero, vimos a los 2 días que presentaban un porcentaje de expresión de la proteína verde fluorescente bastante importante, que se mantenía en 7 días después del cultivo, indicándonos que esta expresión no se debía a la presencia no integrada del vector terapéutico, sino que se estaría integrando específicamente en el genoma de las células. Aquí podéis ver una típica colonia eritroide derivada de estas células editadas que también expresaba la proteína verde fluorescente. Lo que indicaba que un progenitor con capacidad de generar células eritroides habían sido editadas con esta aproximación y todas sus células expresaban la proteína verde fluorescente. El porcentaje de colonias hematopoyéticas que expresaban la proteína verde fluorescente eran de alrededor del 25%, como podéis observar en esta aislamos individualmente distintos progenitores hematopoyéticos y analizamos el DNA, aislamos el DNA de cada uno de estos progenitores y mediante la técnica de PCR identificamos la integración específica de nuestro cassette, tanto alrededor del brazo de homología izquierdo como alrededor del brazo de homología derecho. Como podéis comprobar aquí, que muchos de estos progenitores presentaban la integración específica, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho.
Y las células, los progenitores hematopoyéticos que habían sido editados con la matriz terapéutica también presentaban la integración específica de esta matriz terapéutica al inicio de la transcripción del gen PKD. Cuantificándolo, observamos que alrededor del 35% de los progenitores hematopoyéticos, tanto los que habían sido editados con la matriz reportera como las editadas con la matriz terapéutica, presentaban la edición específica y presentaban una secuencia adecuada. Es decir, no solo observamos el tamaño de banda adecuado, sino la secuencia de esta banda de PCR era la adecuada, garantizándonos que el proceso de recombinación homóloga estaba ocurriendo en progenitores hematopoyéticos de una forma correcta. Pues bien, para comprobar que éramos capaces de conseguir editar no solo progenitores hematopoyéticos, sino células madre hematopoyéticas, realizamos el mismo ensayo que os he comentado anteriormente. Realizamos el trasplante de estas células editadas en ratones inmunodeficientes para generar hematopoiesis humana, que se analizó 3 meses después del trasplante. Pues bien, en el caso de los ratones que habían sido trasplantados con las células editadas con el donador reportero, vimos que gran parte de la médula ósea de estos ratones era de origen humano, expresaba el marcador panleucocitario CD45 humano. Esto ya nos estaba indicando que esta aproximación era bastante menos tóxica que la anterior que os he contado con selección con puromicina, ya que los porcentajes de hematopoiesis humana generada eran significativamente superiores. Y dentro de estas poblaciones de hematopoiesis humanas existía una población significativa de células humanas que expresaban la proteína verde fluorescente. Tanto en células mieloide positivas para el marcador mieloide CD33 como linfoide CD19 positivas y GPB positivas, tanto en la propia subpoblación de progenitores hematopoyéticos presente en la médula ósea de estos ratones, CD34 positivas, GPB positivas. E incluso fuimos capaces de identificar eritropoiesis humana en la médula ósea de estos ratones, como podéis ver en este gráfico, al ser positivas estas células para el marcadores humanos CD71 glicoforina A humano. Y parte de estas células, un porcentaje pequeño pero detectable, eran positivas también para la expresión de la proteína verde fluorescente. Esto nos estaba indicando no solo que estábamos editando células hematopoyéticas humanas, sino que estábamos editando progenitores hematopoyéticos humanos con capacidad de generar distintos linajes hematopoyéticos, tanto mieloides, linfoides, como mantener el compartimento de progenitores hematopoyéticos. La cuantificación del injerto humano de distintos animales trasplantados con células editadas con el donador reportero o con células editadas con el donador terapéutico no fue distinto, indicando que ninguno de los dos donadores eran tóxicos para las células, para los progenitores hematopoyéticos. Y este injerto era muy alto, tanto a un mes, que era alrededor del 90%, como a 2 meses, como una vez purificadas estas células de estos receptores primarios, eran capaces de generar hematopoiesis de nuevo, hematopoiesis humana de nuevo en ratones inmunodeficientes en un trasplante secundario, indicando también que estas células presentaban la capacidad de autorrenovación, es decir, que mediante trasplantes seriados seguían teniendo capacidad de generar hematopoiesis y que no se agotaban. Dentro de estas poblaciones hematopoyéticas humanas de los ratones trasplantados con células editadas con el donador reportero, vimos que la expresión de la proteína verde fluorescente en las células hematopoyéticas humanas era de menos del 5%, pero era detectable hasta los ratones secundarios, indicando que también las células editadas presentaban capacidad de autorrenovación. Pues bien, ¿qué pasaba con las células editadas con la matriz terapéutica? Pues como no podíamos identificarlas mediante técnicas de citometría de flujo, pues tuvimos que realizar análisis por PCR de la médula ósea de estos ratones. Como podéis comprobar en estos geles de agarosa, en dos de los animales trasplantados con células progenitores hematopoyéticos editados con el donador terapéutico, presentaban la banda características de la integración específica de nuestra matriz terapéutica, tanto en
alrededor del brazo de homología izquierdo como alrededor del brazo de homología derecho. Y la secuencia era la correcta, indicando que el comportamiento de estas células editadas con la matriz terapéutica era similar al observado con la matriz reportera, que expresaba la proteína verde fluorescente. Bien, ya por último, quisimos evaluar si esta estrategia capaz de editar genéticamente progenitores hematopoyéticos era capaz de corregir la enfermedad. Así que tuvimos acceso a una pequeña cantidad de progenitores hematopoyéticos de pacientes deficientes en piruvato-quinasa a los que editamos con esta estrategia, combinando ribonucleoproteína del sistema CRISPR-Cas9 con el vector AAV6 para introducir la matriz terapéutica. Estas células editadas se diferenciaron in vitro a células eritroides. Como podéis ver aquí, las células eritroides derivadas de progenitores hematopoyéticos de pacientes deficientes en piruvato-quinasa presentaban las dos bandas características de haberse producido la recombinación homóloga. Y lo que es más, el contenido de ATP que estaba disminuido tanto en las células eritroides derivadas de pacientes deficientes en piruvato-quinasa sin editar, como las editadas con la proteína verde fluorescente, que era menor que el contenido de ATP de un donante sano, este contenido de ATP de las células derivadas de los pacientes deficientes en piruvato-quinasa se restauraba después de la edición con la matriz terapéutica, indicándonos que esta estrategia era eficaz para corregir la deficiencia, el déficit energético de estos pacientes. Pues bien, ahora ya de verdad nos podemos plantearnos que una posible aproximación terapéutica para corregir la deficiencia en piruvato-quinasa sería purificar las células del paciente y, en lugar de combinar reprogramación celular y edición génica para generar células progenitoras hematopoyéticas, que aunque sabemos que es eficaz, es un proceso que a día de hoy es inviable, podemos plantearnos directamente la edición génica de los progenitores hematopoyéticos y ser estos progenitores hematopoyéticos editados los que se vuelvan a infundir al paciente y restaurar su hematopoiesis, pero esta vez ya corregida. Y corregir así el problema que tienen los pacientes. Pues bien, ya para acabar, muy brevemente, os voy a contar otra de las optimizaciones que hemos estado trabajando para intentar conseguir llevar a la clínica esta estrategia de edición génica. Es en el punto de la expansión o selección, de mejorar las condiciones, las propiedades de las células madre hematopoyéticas y favorecer así el proceso de edición génica. Pues bien, para favorecer la frecuencia de edición génica de progenitores hematopoyéticos también estuvimos explorando distintas alternativas para mejorar el potencial de las células madre hematopoyéticas humanas. Y en el 2014, el grupo de Morrison publicó un interesante artículo en el que decían que los estrógenos de ratones hembras favorecían el ciclo celular de células madre hematopoyéticas para compensar la pérdida de glóbulos rojos que presentan las hembras. Y que durante el embarazo esa mayor proliferación de las células madre hematopoyéticas es aún más importante para generar un mayor contenido de sangre y así poder cubrir las demandas de sangre de la madre. Pues bien, después de leer este artículo pensamos que si podríamos utilizar los estrógenos como una herramienta para favorecer la proliferación de las células hematopoyéticas humanas. Así que nos planteamos este esquema. Nuestro modelo clásico de hematopoiesis humana in vivo se basa en el trasplante de progenitores hematopoyéticos en ratones inmunodeficientes, como ya os he contado antes, que son subletalmente irradiados y son trasplantados con progenitores hematopoyéticos. Nosotros decidimos 3 días después del trasplante de los progenitores hematopoyéticos en los
modelos de ratones, tratar con durante 4 días con distintos estrógenos, con E2, beta-estradiol o E4, que es estetrol. ¿Qué es el estetrol? Es un estrógeno que se sintetiza exclusivamente en el hígado fetal justamente en el mismo periodo de tiempo durante cuando la hematopoiesis ocurre en el hígado fetal. Y analizamos a los 4 meses la hematopoiesis humana generada en la médula ósea de estos ratones. Como podéis comprobar aquí, en los ratones que no habían sido tratados con estrógenos, el porcentaje de hematopoiesis humana estaba alrededor del 20%. Pero, sorprendentemente, en los ratones que habían sido tratados con beta-estradiol o con estetrol, el porcentaje de hematopoiesis humana se duplicaba hasta superar el 40%. No solo eso, sino también el contenido de precursores de progenitores hematopoyéticos dentro de esta población humana aumentaba. Y aumentaba más significativamente en el caso de los animales tratados con estetrol. No solo los progenitores en general, sino también la población más primitiva, correspondiente al fenotipo de célula madre hematopoyética. Tanto en receptores primarios, y vimos que en receptores secundarios, al purificar estas células y trasplantarlas en ratones secundarios, no perdían capacidad de injerto. Por lo tanto, esta proliferación no se debía a una división con pérdida de potencial de autorrenovación, sino por todo lo contrario, se mantenía la capacidad de autorrenovación de las células. Por lo que pensamos que la aplicación de los estrógenos durante el trasplante de progenitores hematopoyéticos puede ser una nueva herramienta terapéutica para favorecer el injerto de progenitores hematopoyéticos en el caso de que no estén disponibles una cantidad importante de estas células. Bueno, ya para acabar y resumir un poco lo que os he contado, pues bien, en la parte de edición génica para corregir piruvato-quinasa, hemos visto que la estrategia de Knock-in, de edición génica mediante Knock-in, es capaz de corregir el fenotipo de la deficiencia en piruvato-quinasa y que es factible hacerla en progenitores hematopoyéticos. Ahora estamos viendo si es clínicamente posible su utilización. Estamos intentando aumentar las frecuencias de edición génica para hacerlo compatible con una terapia clínica. Y en la parte de mejora del trasplante hematopoyético, pues hemos visto que el tratamiento in vivo con estetrol mejora el injerto de las células hematopoyéticas en un modelo de ratón. Y ya para acabar, quiero agradecer a todos los miembros de nuestro laboratorio, que la verdad es gente magnífica que te ayuda muchísimo, y al resto de nuestros colaboradores con el que hemos estado trabajando. Y a todos vosotros por escucharme. Si tenéis... Pues muchas gracias, doctor Óscar Quintana. Es para nosotros en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en San Cristóbal, un honor tenerles como invitado, y yo estoy profundamente agradecido por toda la paciencia que has tenido para aceptar la invitación y contarnos una gran cantidad de resultados muy interesantes, muy importantes para el uso y definición clínica de las terapias innovadoras en diferentes tipos de enfermedades, en este caso el modelo de terapia génica y terapia por edición génica de la deficiencia de piruvato quinasa. De verdad que nosotros estamos muy satisfechos de esta conversación que hemos tenido hoy con usted. Me gustaría iniciar con algunas preguntas, doctor Quintana. Una de las cosas que quiero dejarle claro a los estudiantes, porque la mayoría de los chicos, la mayoría de los participantes hoy son estudiantes de nuestras diferentes facultades aquí en Venezuela y en Latinoamérica, es que es una gran cantidad de resultados muy bien contados, muy bien presentados. Hay fotografías, hay gráficos, hay ilustraciones de todo tipo, y eso no resume un trabajo de un mes ni de 6 meses, es un trabajo arduo de muchos años,
utilizando diferentes aproximaciones para tratar con el mismo propósito, en este caso, una enfermedad genética producida por una alteración en el metabolismo eritrocitario. Y quería fijarme un poco en la parte del título que tenemos hoy contigo, y es ese afán de sacar resultados, de tratar de forzar resultados, de improvisar a la hora de establecer protocolos con la idea de acelerar los tiempos. Y yo pienso que la investigación científica es como generar una escultura, así como irla moldando, ir observando los diferentes tipos de aproximaciones que se pueden encontrar y que se pueden aportar para poder resolver cada uno de los problemas que nosotros nos planteamos en investigación. ¿Cuál es el consejo que usted le puede dar a todos estos chicos que nos están escuchando en relación a la progresión y el avance de cada una de las líneas que nos proponemos a resolver en un proyecto de investigación? ¿Y cuáles son los problemas de tratar de forzar avances rápidos en ellas? Más reflejando a una experiencia tan importante que tienes en el área, sobre todo en la área de plasticidad, en el área de recombinación genética, que son áreas con eventos tan poco frecuentes. Me gustaría escucharte al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Bueno, en primer lugar, para mí ha sido un placer contaros parte de nuestro trabajo y estoy encantado. Muy bien, respecto a tu pregunta, pues la investigación, sobre todo, yo entiendo la investigación como algo que requiere muchísima paciencia y meditación. Sobre todo cuando uno se enfrenta a problemas que son difíciles de corregir. En nuestro caso, por ejemplo, cuando empezamos con un proyecto de edición génica para corregir el déficit en piruvatoquinasa, la frecuencia de la edición génica era escasa, de un evento por cada 10.000 o 100.000 células. Si hubiéramos intentado ir más rápido, seguramente no hubiera sido el tipo de proyectos que nos hubiéramos planteado realizar. Pero según nos íbamos encontrando con dificultades, íbamos también buscando las soluciones. Por ejemplo, el primer momento que nos planteamos queremos corregir una enfermedad hematológica hereditaria con edición génica, que es un proceso totalmente raro. Pues entonces, en lugar de ir directamente a células madre hematopoyéticas, ¿por qué no vamos a buscar una alternativa? Y con el tiempo y con la paciencia necesaria se puede encontrar siempre alternativa. Como fue en el caso de decir, pues podemos ir a través de la reprogramación para solventar la baja incidencia del proceso de recombinación homóloga. Y así ser capaces de seleccionar esos raros eventos, pero que se pueden seleccionar. Y según empiezas a caminar, te vas dando cuenta y te vas encontrando nuevos problemas y nuevas soluciones. Si, por ejemplo, si recordáis el esquema en el que planteábamos los 3 puntos distintos en el que se podían desglosar nuestra aproximación, uno que eran las herramientas de edición génica, el protocolo de expansión y las distintas aproximaciones. Cuando conseguimos editar por primera vez progenitores hematopoyéticos, vimos que esas frecuencias no eran aplicables en la clínica. Así que tuvimos que sentarnos y ver todos los puntos claves del proceso y ver cómo podíamos mejorarlo. El primer punto, las herramientas de edición génica. Gracias al desarrollo del sistema CRISPR, las herramientas de edición génica ahora mismo no son problema para producir en el ADN. Protocolos de expansión de progenitores hematopoyéticos. Intentando optimizar esto, hemos encontrado el efecto beneficioso de los estrógenos, que a lo mejor no se pueden utilizar en nuestra aproximación para corregir pirulitoquinasa, pero sí en otros contextos, como puede ser el trasplante de células de cordón umbilical en un contexto de trasplante de médula ósea. A lo mejor en la aplicación de estrógenos, cuando hay un número reducido de células, puede ser útil. O sea que sentándose a pensar los problemas que tiene uno, buscando soluciones alternativas,
con toda la información que se puede adquirir, puedes encontrar buenas soluciones. Muchas gracias, doctor Quintana. Por aquí hay una pregunta de los estudiantes y del conjunto de participantes. Dice por acá que a nivel de costo-beneficio, ¿los pacientes son capaces de recurrir a estas terapias? ¿Qué alternativas existen? Imagino que alternativas de disponibilidad y costo se estará refiriendo la persona que hace la pregunta. Sí, pues estas terapias son costosas. Por ejemplo, lo que te puedo hablar es, por ejemplo, terapia génica con lentivirus para corregir enfermedades hematopoyéticas. Es bastante costoso porque hay que sumarle el coste de un trasplante de médula ósea, es decir, es un trasplante autólogo, o sea, el precio es menor que un trasplante alogénico, pero aún así es un coste importante. Hay que sumarle eso, la modificación de las células y todos los controles de calidad. Es bastante importante. Pero ahora mismo hay un boom en el campo de la terapia génica y hay muchísimas empresas que están invirtiendo. Porque hay tanto entidades privadas como las instituciones públicas de salud están viendo que el coste-beneficio compensa. Son costes muy caros para una única intervención, pero que sería la cura definitiva para estos pacientes. Estos pacientes requieren tratamientos a lo largo de toda su vida. Requieren transfusiones periódicas, algunos hasta una vez al mes, esplenectomía, con todas las complicaciones que tiene la esplenectomía, relación de hierro, distintos daños en órganos por la acumulación de hierro en el corazón, en el cerebro. O sea, que el coste-beneficio a largo plazo compensa. Eso sí, hay que decir que son intervenciones caras, pero compensa con el coste sanitario que supondría no tratar estos pacientes. Aparte de que puede significar una mejora muy significativa en su calidad de vida. Que es lo más importante, ¿no? O sea, si nosotros asumimos de que no existe un costo más importante que no tener una buena calidad de vida para un determinado paciente o un determinado grupo de individuos con algunas características, es la piedra angular que nos hace direccionar todos los esfuerzos para ellos independientemente de los costos. Sí. Otra cosa es la estrategia que podamos tener para poder hacer de eso algo que sea productivo no solamente desde el punto de vista científico y desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico. Y eso es una de las cosas que iremos hablando y que quisiera que nos acompañaras también a esa conversación. Uh-huh. Una cosa más, porque no sé si hay alguien que está haciendo alguna otra pregunta por aquí. Doctor Quintana, las herramientas que usted plantea en los últimos tiempos y a propósito del fenómeno que estamos experimentando a nivel mundial a través de la expansión pandémica de la COVID-19, se habla mucho de herramientas moleculares como las CRISPR para poder abordar la destrucción del ARN del virus. ¿Qué le parece plantear un protocolo terapéutico o de tratar de desarrollar un protocolo terapéutico desde ese punto de vista? ¿Le parece productivo? ¿Le parece interesante? ¿Le parece que puede resolver el problema? ¿O sería así como decimos por acá, que es como matar moscas a cañonazos? No, de hecho, nosotros en el laboratorio hemos planteado esa aproximación como una primera línea de acción en el caso de la pandemia de COVID o en las futuras pandemias que puedan surgir. Nosotros hemos planteado, existen distintas versiones de sistema CRISPR. En este caso, se ha descrito que Cas13 es capaz de degradar RNA específicamente. El SARS-CoV-2 es un virus de RNA, entonces sí que hay un par de trabajos en que han diseñado específicamente el sistema de Cas13 para eliminar el genoma de este virus en células. Nosotros también hemos planteado esta aproximación y pensamos que puede ser una alternativa en el tiempo que se tarde en conseguir otras terapias antivirales más eficaces o vacunas.
En ese tiempo, el sistema Cas13 es un sistema muy versátil. El diseño de guides específicos contra el genoma del virus, si tardas en hacerlo lo que se tarda en diseñar un primer de PCR, es decir, 5 minutos. Es un sistema barato que se podría utilizar hasta el desarrollo de nuevas herramientas. Y se podría readaptar en el caso de que el virus mute y se haga resistentes a las terapias que se vayan desarrollando. O sea, nosotros creemos que es una herramienta bastante versátil y factible para el caso de pandemias. Pues aquí hay otra pregunta, pero no logro entenderla. No sé si la persona lo puede aclarar un poco mejor. Dice, ¿se puede intervenir con RNA de interferencia, un complementario que lo bloquee y evite su lectura? Bueno, eso es silenciamiento génico. No sé si tiene algo que decir al respecto. No sé si logras también leer el chat. Es la Sí, sí lo leo. Sí. En el caso de realizar herramientas contra, sí, al COVID, sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que se ha visto que es bastante más eficaz el uso de Cas13 que interferentes con RNA. Dan menos efectos off-target. O sea, puedes dirigir más específicamente la herramienta terapéutica contra el genoma del virus sin afectar el genoma celular. En ese caso sería una ventaja utilizar el sistema de Cas13 con respecto a RNAs de interferencia. El problema de utilizar tanto el sistema de RNAs de interferencia o Cas13 para COVID es la forma de introducir, de llegar a las células que son infectadas con el virus. El delivery del sistema. Podemos llegarle con plaquetas sintéticas, ¿recuerdas? Sí, buena alternativa. Es muy buena alternativa. Oscar, si no hay otras preguntas, quiero hacerte una yo más porque quiero aprovechar el tiempo que tenemos contigo y que todavía estoy en línea. Sí. Es muy tentador tener herramientas que se utilizan de manera bastante poco frecuente y muy elegantes, por cierto, y saltar a un tema tan importante hoy día como es el tema de la pandemia. Pero danos un mensaje sobre qué tienes que decir sobre esas enfermedades de foco frecuentes que no son los Messi, los Ronaldo o los famosos del impacto social actual y que realmente son muy importantes porque cada paciente y cada grupo de familia requiere esa atención en relación a todas estas herramientas que has estado utilizando. Pues la verdad, por ejemplo, en el caso de PKD, la incidencia es de un paciente por cada 20.000 personas en Europa. Es escasa. Hasta la fecha no había ninguna empresa farmacéutica que se había interesado por la deficiencia en piruvato quinasa, salvo los clínicos que trataban a estos pacientes pues como se tratan a otras anemias, con transfusiones periódicas. Pero si tenemos en cuenta el número de enfermedades raras que hay y el porcentaje de pacientes que afecta a cada enfermedad rara, por ejemplo, en España, que tiene una población de unos 47 millones de habitantes, 2 millones de personas están afectadas por distintas enfermedades raras. O sea, ya empieza a ser un problema importante en una sociedad como la española. Y son enfermedades que no hay tratamientos eficaces hasta la fecha, que son medidas paliativas, tampoco exploradas, porque al ser raras no ha habido empresas farmacéuticas interesadas en desarrollar alternativas terapéuticas. Pero eso supone un gasto sanitario importante, porque son muchos pacientes con distintos tratamientos muy diversos, por no decir el empeoramiento de la calidad de vida de estos pacientes y cómo afecta a todos los familiares que rodean a estos pacientes. Porque también los familiares de estos pacientes se ven afectados por esta enfermedad. Por ejemplo, en el caso del PKD, un niño de 5 o 6 años que le tienes que quitar el bazo, pues toda su familia se ve afectada. O las personas que tienen que ir al hospital a recibir transfusiones, pues es problemático para las familias. Por no hablar de otras enfermedades que igual la sintomatología es más severa. O sea, estas herramientas se pueden utilizar para enfermedades que afecten más mayoritariamente
pero tienen que ser desarrolladas también para enfermedades raras. Pues muchísimas gracias, doctor Quintana. No veo ninguna otra pregunta por acá. Tengo que insistir en agradecerte. Estoy profundamente orgulloso de que nuestros estudiantes y el grupo de personas que están participando en este momento hayan escuchado tu conferencia, y que se puedan ver en una visual de aproximadamente 60 minutos cómo se puede tener resultados de forma muy firme, sin prisa, con mucha conciencia, con mucha reflexión y con una gran responsabilidad y una implicación muy importante sobre el problema que se está tratando en ese momento, que en este caso son enfermedades y el caso particular de la PKD, una enfermedad rara. Muchísimas gracias una vez más y sin más nada que decir, no sé si tienes algún mensaje final para despedirnos. No solo agradeceros a vosotros por escucharme y por vuestras preguntas, y al doctor Néstor Meza, que es el que comenzó este proyecto en nuestro laboratorio. O sea, que sin él no hubiéramos conocido a la deficiencia en piruvato quinasa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Oscar. Feliz día. Un abrazo. Cuídate. Muchas gracias a todos los participantes. Recuerda la grabación. Un abrazo.